¿Qué es el acreditamiento del IVA? Vamos a ver, ese es el, ahora sí, vamos a empezar por el ABC, que es el acreditamiento. Y a grosso modo diríamos que, bueno, tenemos dos grandes columnas vertebrales, lo que es el IVA acreditable y lo que es el IVA trasladado de manera muy concreta. Y prácticamente cuando hablamos del acreditamiento, pues hablamos de esa operación aritmética, ¿verdad? Es decir, determinar un IVA acreditable, contrastarlo con el IVA trasladado y la diferencia puede darme como consecuencia un saldo a favor o un saldo que a cargo, a pagar pues de manera a grosso modo definitiva, acorde con la ley de IVA, son pagos definitivos, por tanto, cuando hablamos del IVA, no hay pagos provisionales, y eso es bien importante que lo tengamos presente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va esto hilvanando de cierta manera. Entonces creo que aquí está que en cuanto al acreditamiento, y realmente lo que busca el acreditamiento es que todo aquel contribuyente que cuando lleva a cabo lo que establece el artículo 1 de IVA, que es, por ejemplo, lo que es las enajenaciones, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y que tengan como consecuencia, a su vez, ¿verdad? Ellos, los que llevan a cabo ese tipo de operaciones, en ese caso el sujeto pasivo, pues trasladar un IVA, en ese caso a sus clientes, para que pues sea una actividad grabada, y lo que dice la ley, ¿verdad? En la medida que tú llevas a cabo actividades grabadas, en esa medida el acreditamiento se va a aplicar al 100%. Entonces, aquí cuando hablamos del acreditamiento, pues digamos que es aquel derecho que tiene el contribuyente de poder acreditar todo el IVA pagado y contrastarlo directamente con el IVA trasladado. Y vamos a ver cuando empezamos a ver los procedimientos en cuanto al acreditamiento, que sí, en un primer momento, digamos que se puede gozar de un 100% de ese IVA con derecho al acreditamiento, o en su caso puede ser un porcentaje menor, a lo mejor el 80%, el 70%, en su caso a lo mejor nada, y aquí va a depender precisamente con aquello que ya comenté, que tiene que ver con pues el conjunto de actos que lleva a cabo el sujeto pasivo, acorde con el artículo primero de IVA, en cuanto a que esté grabado, posiblemente toda la actividad que haga, o que esté parcialmente grabado, porque algunas pueden ser sujetas a o una exención, o en su caso a una cuestión de que no sea objeto del impuesto, acorde con el artículo 4A. Entonces, vamos a ver que todo esto pues tiene que ver precisamente con el acreditamiento, y el acreditamiento, insisto, en un primer momento podría ser al 100%, y en algunos otros casos en particular podría ser una cantidad menor a ese 100%, ¿ok? Entonces vamos a ver, esto es para y ahora sí que ir abriendo boca, ahora es que una pequeña entradita, como diríamos en el restaurante, para ir comenzando a ver de qué trata esto, pues para que cuando lleguemos pues ya a ese contraste de IVA trasladado contra IVA acreditable, definir si efectivamente, más bien definir, tener muy claro que esa diferencia puede ser que a cargo o puede ser a favor. Y ya dependiendo de cada caso en particular, pues se dará el paso correspondiente, ¿ok? Entonces, también para que lo tengan presente, nos siguen saludando, y algunos ya están aquí, inclusive saludar a sus demás compañeros presentes pues en este curso que estamos prácticamente iniciando. Llevamos 10 minutos no más de curso, para efectos de ir avanzando paulatinamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué hay, tenemos el procedimiento, como está prácticamente en esta lámina, acorde con el artículo quinto, que era lo que comentaba, en cuanto al pago mensual, que son pagos mensuales definitivos. En otros casos pueden ser semestrales, pero bueno, de manera general son mensuales, de manera general. De acuerdo con el artículo quinto, tenemos que el impuesto, lo que yo comentaba al principio, ¿no? Esa diferencia aritmética entre el impuesto que corresponda al total de las actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles, menos las cantidades acreditables, ¿ok? Las cantidades acreditables, pues acorde con los artículos prácticamente el 4, el quinto A, el quinto B y el 5C. Vamos a ver que ese conjunto de artículos es lo que nos da todos los elementos precisamente para configurar pues un IVA acreditable, el cual tenemos que contrastarlo precisamente con ese IVA trasladado a clientes, para determinar una diferencia, un pago mensual previo, podría ser, o inclusive un pago o un saldo mensual a favor previo,
y en su caso menos el impuesto que se le hubiera retenido al mismo contribuyente, porque recordemos que algunos contribuyentes, acorde con el artículo 5A, perdón, 1A de IVA, efectivamente algunos tienen, pues nos tienen que retener cuando se nos paguen las contraprestaciones correspondientes pactadas, ¿ok? Entonces, eso es a grosso modo, para ir, insisto, para ir tocando terreno, para ir metiéndonos al tema. Y aquí, pues prácticamente prácticamente hablar sobre el acreditamiento en concreto, ¿no? Acorde con el tema que estamos ofertando, con sus ofertas de oportunidad, que es el tema, el temario y el tema en general que sí va sin errores en cuanto al acreditamiento, devolución y lo que el SAT ya está implementando en la práctica, ¿ok? Vamos a, entonces, una vez aplicado y platicado esta primera lámina, vamos a ver que esto da como consecuencia entonces un saldo final que podría ser un saldo a cargo o un saldo a favor, ¿ok? Entonces vamos a ver el IVA trasladado, como ya comentamos, simplemente reiterar para que nos quede claro. A mí también pues me satisface decir que mucho de esto, los que están escuchando el curso lo conocen, pero bueno, tenemos que partir con el ABC para de repente irla complicando un poquito más para que tengamos los elementos muy claros, porque recordemos que en este curso, que son más de 50 personas, así como hay gente que tiene mucha experiencia y a lo mejor lo aplica de manera mensual, de manera recurrente, también hay gente que está iniciando en esos que veres, en esos menesteres de lo fiscal, y bueno, tenemos que también que ser un poquito considerados para no ser tan presunciosos de que toda la gente sabe, no, precisamente la gente por eso se suma a este conjunto de cosas y para poder aprender, aquellos que ya saben para matizar el punto, algunos que están en términos medios, pues para seguir aprendiendo y otros que van iniciando, pues para comenzar pues a imbuirse a este mundo de conocimientos en el contexto tributario, ¿ok? Entonces vamos a entrarle con el IVA trasladado, como ya lo comenté hace un momento, pues tiene que ver con ese IVA que nosotros como proveedores de un servicio que le damos a un cliente, derivado de una enajenación, derivado de un servicio que se presta o producto de un otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que en algunos casos podría ser como el arrendamiento, bueno, entonces precisamente hay que cobrar un IVA, hay que cobrarlo, hay que trasladarlo, hay que manifestarle un CFDI y como dice el punto 1, ¿verdad? IVA trasladado se genera cuando se realizan los actos o actividades que contempla la ley, como ya comentaba, la enajenación, el arrendamiento de bienes, entre otros. Dice el artículo 1 de la ley de IVA establece como obligación del contribuyente, como ya comentaba, en su calidad de proveedor, vendedor de bienes o servicios, de trasladar dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas, sus clientes, que adquieran los bienes, los usen, luego gocen temporalmente o reciban los servicios. Entonces, ese es el primer punto y tiene que ver precisamente con el IVA trasladado, acorde con la lámina anterior que establece el artículo 5D y acorde con esta lámina, ¿ok? Entonces, ese es el IVA trasladado. El IVA y todo esto precisamente deriva del artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado. Dice que se entiende por traslado del impuesto, el IVA, el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley. Entonces vamos a ver que el impuesto establecido en esta ley, acorde con el artículo 1, es el 16% como tasa general. De acuerdo con el artículo 2A, precisamente hay un IVA del 0%. Entonces aquí llevamos dos tasas, del 16%, acorde con el artículo 1 y acorde con el artículo 2A del 0%. Y acorde también con un conjunto de decretos, precisamente para efectos de zona fronteriza, hay un IVA que efectivamente es al 50%, que de manera concreta diríamos que es el 8%, tanto para efectos de IVA región fronteriza norte como para efectos de IVA región fronteriza sur. Entonces, digamos que de manera concreta, para ser muy claros, hay un IVA del 16%, hay un IVA también del 0%, y hay un IVA acorde con decretos del 50%, del 16%, que es el 8%. Entonces, tenemos esos tres IVAs. Entonces, cuando hablamos de estos IVAs, entonces se supone que en ese caso el sujeto pasivo podría ser sujeto
del IVA acorde con el artículo 1 de IVA y tiene la obligación de cuando en su calidad de proveedor, cuando preste un servicio, cuando enajene algo o cuando rente algo o lo dé en uso o goce temporal de bienes, pues tiene la obligación, además de trasladarlos, ponerlo por separado, cobrarlo precisamente a quien, a su cliente, para que él en su oportunidad, al sumar el conjunto de operaciones llevadas en X mes, en determinado mes, pues le dé como consecuencia, como dijimos en ese momento, ¿verdad? Ese primer gran pilar que sería que el IVA trasladado. Ese IVA trasladado precisamente es el que se va a contrastar con el IVA acreditable y va a dar como consecuencia en un primer momento ya sea un saldo a cargo o un saldo a favor, ¿ok? Entonces, eso es precisamente, eso es el IVA acreditable y como lo dice la definición, ¿verdad? Es el cobro cargo que el contribuyente, que el sujeto pasivo debe hacer a dichas personas, en ese caso los clientes, de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley, como ya comentamos, del 16, del 0% o en su caso, ¿verdad? Del 8%. Y en el caso del IVA de las importaciones, ese IVA, como sabemos, ese IVA se paga en aduanas, se paga a través del pedimento de importación y ese IVA efectivamente también se acredita, pero es un IVA, insisto, que se paga uno como importador de bienes. Vamos a pensar que uno importa un bien, lo introduce al país, acorde con el artículo 1, lo introduce, bueno, pues tiene que pagar un IVA en aduanas que se paga conjuntamente con el pedimento de importación. Si uno tiene acceso a un pedimento de importación, observará que hay un IVA, es el IVA que también se va a acreditar, derivado, perdón, de una importación, y ese IVA también se suma a ese conjunto de IVAs perdón, no, ese IVA acreditable se va a acreditar posteriormente, ¿ok? Pero bueno, se va a acreditar posteriormente a reculo, que sería en un segundo momento, ¿ok? Entonces aquí hablamos en concreto del conjunto de IVAs que uno en calidad de proveedor, cuando presta un servicio, cuando enajena algo, cuando renta algo, pues cobra a su cliente, pues un conjunto ¿de qué? De IVAs, el cual debe de cobrar, debe de trasladar, debe de ponerlo en el CEFI por separado, y entonces, acorde con el artículo 1B de IVA, se cobra, y entonces ese primer dato se llama ¿qué? IVA trasladado, ¿ok? Ese IVA trasladado, como ya comentamos, en un segundo momento se va a comparar con el IVA acreditable, ahora sí, del conjunto de IVAs que pagamos a proveedores, ahora sí al revés, ¿verdad? Aquí precisamente cobramos sin IVA y el IVA acreditable es el IVA que pagamos ¿qué? A terceros, como que, pues cuando uno lleva a cabo erogaciones, llámese un gasto, llámese comprar una maquinaria, llámese llevó a cabo un conjunto de pago de servicios profesionales, pago de transportación, pago por comprar materia prima y un conjunto de cosas. Bueno, eso efectivamente es el IVA acreditable e inclusive cuando uno pues tiene la necesidad de comprar cosas al extranjero, bueno, pues lleva a cabo pues una importación y también se paga un IVA, como ya comentaba hace rato, en aduanas, y ese IVA, pues ahora sí que el cúmulo de esos IVAs se suma y se acredita, y en algunos casos, pues el acreditamiento, como lo dije al principio de esta charla, hace unos minutos, en los primeros minutos de curso, pues ese IVA será acreditable en un primer momento al 100% y en unos segundos momentos, acorde a cada caso en particular, posiblemente el acreditamiento va a bajar y no será al 100%, ¿ok? Entonces, regresando al punto, ese es el IVA trasladado para efectos concretos y entremos entonces al IVA acreditable. Dice que el IVA acreditable, como lo dice en la lámina, ¿verdad? Dice es el impuesto que se traslada y paga el cliente al proveedor, como ya comentamos, para llegarse de compras, servicios, arrendamientos, es decir, el conjunto de erogaciones, entre otras situaciones a considerar, ¿no? ¿Ok? Inclusive el que se paga en aduanas, como ya comentamos, por motivo de importación de bienes, el cual se restará contra el IVA a cargo o que se cobra a su vez a sus clientes. Entonces tenemos el IVA trasladado, ¿verdad? Y tenemos el IVA acreditable, y como consecuencia de eso, pues tenemos una diferencia que sería que a cargo y a favor. Entonces, por eso decimos que el IVA es lo que está hacia la acotación, no aplica en la importación en cuanto al IVA trasladado, porque solamente es lo que nosotros cobramos precisamente a los clientes en calidad de sujetos pasivos, acorde con el artículo 1. Recordemos como sujeto pasivo tenemos, digamos, dos grandes escenarios, ¿no? El primer escenario, cuando uno está en calidad de qué, pues que somos proveedores, vendemos que
vendemos a clientes servicios, vendemos a clientes bienes, vendemos a clientes o le rentamos cosas, ¿no? Y en un segundo momento, ¿en calidad de qué? Pues en calidad de que requerimos cosas de proveedores, ¿verdad? Entonces nosotros como en calidad de cliente, pues requerimos que cosas, insumos, materias primas, gastos, pagar transportes, un conjunto de cosas. Entonces ahí se deriva un IVA que se paga a proveedores, e inclusive el que se paga en aduanas, que no es un proveedor, que se paga conjuntamente con el pedimento de importación. Y entonces ahí tenemos precisamente los dos grandes escenarios, ¿no? Por un lado tenemos que el IVA acreditable, el IVA trasladado como punto uno, y como punto número dos tenemos que el IVA acreditable. Entonces, esto, ahora sí, regresando a la primera lámina, es lo que va a dar como consecuencia, ¿verdad? Ese saldo a favor o ese saldo a pagar, derivado de esta operación aritmética, acorde con lo que establece en ese caso el artículo 5D de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, como vemos, pues digamos que de manera muy sencilla y con fundamento legal, pues es el procedimiento que se aplica precisamente para poder, pues, tener a su alcance esos dos grandes pilares. Por un lado, el IVA trasladado y por otro lado, el IVA acreditable. Ok, entonces aquí vamos a entrar, una vez que vimos, digamos, la parte pues sencillita, la parte tranquila, sin tanto aspaviento, sin tanta, yo creo, duda o inquietud, pues vámonos directamente, ahora sí, ¿cuáles son los requisitos del acreditamiento como parte del temario? Recordemos que a un servidor siempre, a mí me encanta darle vida al temario, ¿eh? Siempre lo hago porque es de entrada un respeto para ustedes y respetando también lo que se ofertó en el curso, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ya vimos lo que es el acreditamiento, vamos con un segundo punto, los requisitos del acreditamiento, y en un tercer momento vamos a ver los 6 diversos procedimientos que hay para efectos del acreditamiento, ¿ok? Aquí tenemos una chicharra, creo que nos dejamos el gasto, todos nos están hablando para que dejemos el gasto, ¿verdad? Y que no nos hagamos ojo de hormiga, ¿ok? Pero bueno, ya dejaron de molestar, vámonos directamente con los requisitos del acreditamiento. Entonces, para esto, vamos a ver que tenemos el artículo 5 de la ley del impuesto al valor agregado, y vamos a ver precisamente que tenemos requisitos para el acreditamiento, que es el artículo quinto. Y fíjense aquí lo interesante cuando hablamos del acreditamiento, en donde viene esa liga con el impuesto sobre la renta. Así es. Entonces, vamos a ver que el artículo quinto, en su fracción primera, dice que el IVA corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de las actividades distintas de la importación por las que se deba de pagar el impuesto establecido en esta ley o a las que se le aplica el 0%. Entonces, aquí lo que está diciendo es que todo el IVA de erogaciones, fíjate, de erogaciones, y entendiéndose por erogaciones, aquellas que podría derivar de una compra de activo fijo posiblemente, del pago de fletes posiblemente, del pago de servicios profesionales, del pago de rentas, del pago del autotransporte, e inclusive, bueno, y que esto vaya de la mano con aquellas operaciones por las cuales se va a pagar el IVA cuando se lleva a cabo las enajenaciones en calidad ya de proveedores a terceros, bueno, que ese conjunto de erogaciones sean estrictamente indispensables, ¿ok? Entonces te dice que siendo que son estrictamente indispensables, dice, por las que se va a aplicar pues el 0%, el 16%, el 16% o el 8%, entonces el IVA será acreditable. ¿Ok? Bueno, y como dice que tiene que ser estrictamente indispensable, entonces aquí tenemos que buscar una definición que significa estrictamente indispensable, y dice que se considera estrictamente indispensable, siguiendo con el artículo quinto de IVA, las erogaciones efectuadas, ¿verdad? Efectuadas por el contribuyente y que sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, recordemos que tenemos un artículo de entrada 25 para efectos de la ley de impuesto sobre la renta, donde establece precisamente que todo lo que se erogue tiene que ser que estrictamente indispensable para que sea deducible. Entonces, se entiende que es estrictamente indispensable y el IVA será acreditable como tal cuando ese conjunto de erogaciones
para efectos de ICR, sea que sean deducibles. Entonces, es lo que tenemos que ir viendo. Entonces, ir observando que entonces el artículo quinto en la fracción primera de IVA, pues lo liga directamente con lo estrictamente indispensable para efectos de que a su vez el IVA para que pueda ser acreditable, a su vez la obligación tiene que ser deducible para efectos de IVA y tiene que devenir de que sea que estrictamente indispensable. Entonces yo aquí me di la tarea de buscar precisamente un concepto de qué se entiende por gasto necesario e indispensable y dice que es darle a afirmar que los requisitos que permitan determinar el carácter de deducible de algún concepto tradicionalmente se vinculan a criterios que buscan ser objetivos, como son la justificación de las erogaciones por considerarse necesarias. Fíjate, necesarias para qué? Pues para llevar a cabo que posiblemente el objeto social de la entidad, la identificación de las mismas con los fines de la negociación, es decir, con los fines de la negociación, que todo lo que llevemos a cabo como conjunto de erogaciones, pues se case precisamente con aquello que se dedica a la empresa y que desde mi punto de vista, pues justifica el negocio, a qué te dedicas como negocio, a qué te dedicas como persona moral, a qué te dedicas como persona física. Ah, pues te dedicas a la compra y venta de marranitos o a hacer zapatitos o a revender computadoras. Bueno, precisamente entonces todo lo que tenga que ver con el conjunto de erogaciones para apuntalar dicha actividad se entiende indispensable y por tanto, si se entiende indispensable, se entiende, ¿verdad? Estrictamente indispensable y por tanto se entiende que está que es deducible. Entonces, para efectos de IVA, con la característica que en IVA tiene que estar ligada con las operaciones grabadas del artículo primero, entonces el IVA será totalmente ¿qué? Deducible. Entonces, por eso es bien importante entender precisamente lo que establece cada precepto pues, para poderlo aplicar en la práctica. Y no dejo siempre de decir mi siguiente dicho. Una buena teoría da como consecuencia pues una buena práctica. Así es que por favor, cuando hay dudas y dudas y uno le responde y dicen que no, posiblemente podría ser, posiblemente que a lo mejor hay una falta de teoría un poquito más a detalle para que uno pueda entender eso. Entonces, regreso con lo que es la definición de necesario e indispensable. Entonces comentamos que todo lo que se eroga, pues tiene que estar justificado a ese conjunto de erogaciones con los fines del negocio, ¿verdad? Con los fines del negocio, dice la relación que guardan los conceptos de deducción con las actividades normales precisamente y propias del contribuyente. Entonces, eso también es importante, propias del contribuyente, pues para que también lo tengan presente, ¿ok? Propias del contribuyente para tales efectos, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor, para que no lo pierdan de vista, ¿ok? Así como la frecuencia con la que suceden en determinados desembolsos y la cuantificación de los mismos. Conclusión. Pues prácticamente, como ya muchas veces lo hemos comentado, ¿verdad? Estrictamente indispensables va de la mano con el quehacer fundamental del contribuyente, con su objeto social, y si hablamos de una persona física, pues yo diría con lo que esté señalado en su constancia de situación fiscal. ¿A qué te dedicas como persona física? Entonces, nunca perder de vista. Entonces, hay que cubrir un primer requisito que sería que estrictamente indispensable y que todo aquello que se lleva a cabo para efectos de IVA y que sea acreditable, pues tengan operaciones que se liguen directamente con lo que su coto pasivo lleva a cabo con las actividades que están previstas, pues en el artículo, en la ley, como actos grabados del 16%, como comenté al principio, o el 0%, o en su caso, pues actos al 8%, que es el 50% del 16%, acorde con dos decretos precisamente que prevén pues el IVA en región fronteriza, tanto norte como sur, ¿ok? Entonces, bueno, eso se entiende. Entonces, es la primera situación que tenemos que ir considerando, derivado de la fracción primera del artículo quinto de la ley del impuesto al valor agregado. En cuanto a los requisitos, insisto, ahorita estamos en requisitos, ¿ok? Fíjate, otro requisito, hablando un poquito más a detalle,
tiene que ver con, precisamente siguiendo con la fracción primera del artículo quinto, tiene que ver con las importaciones, comentado, ¿verdad? Las importaciones, el IVA de las importaciones se paga en aduana. Entonces, el artículo 5D de la ley de IVA indica que el pago del IVA, en el caso de las importaciones, acorde con el artículo 28 de la misma ley, dice tendrá el carácter de provisional y se hará conjuntamente con el pago del impuesto general de importación. ¿Por qué? Porque esto se paga en aduanas. Luego dice, ¿verdad? Importación de bienes tangibles, dice, si por dichos bienes no se está obligado al pago del impuesto, bueno, eso precisamente se pagará directamente en aduanas y en su caso, si hablamos de acorde con el artículo 5D, bueno, es el IVA que se paga conjuntamente con el pedimento de importación, que también se paga en aduanas, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos en concreto es que debe ser por ejemplo, la importación de una maquinaria, por ejemplo, la importación de mercaderías al país, la introducción al país de mercaderías. Pues hay un impuesto que se tiene que pagar acorde con el artículo 28 de la ley de IVA. Bueno, ese impuesto se paga conjuntamente con el pedimento de importación, se paga en la aduana y ese IVA que está precisamente en dicho documento es el IVA que se puede acreditar.